parece delicadísimo lo que vamos a tratar el día de hoy, mi querido Óscar Valdés. Doctor, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Doctor en Derecho Constitucional. Son varios temas. El primero que me parece, de verdad te lo digo, muy, muy delicado. Resulta que si entras a www.inegi.org.mx, pues se entiende que INEGI es la página donde tú recibes datos económicos, sociales, demográficos, encuestas. Pues resulta que ya no puedes consultar los datos económicos de México desde el 1 de diciembre, para quien no esté enterado, y me parece un foco rojo importante. Solamente hay datos demográficos de algunas encuestas. ¿Qué opinión te merece esto y por qué? ¿Por qué ya no encuentras datos económicos en el INEGI? Mira, es interesante lo que estás planteando. ¿En qué sentido? Primero que nada, constitucionalmente el INEGI está hecho para dar datos económicos y financieros y geográficos, porque para eso es su creación. De hecho, está en su... si te metes a la página de ellos, ellos mismos dicen para qué está hecho. El que no den datos económicos, yo creo que habría que hacer una consulta vía internet o presentar cualquier escrito de una investigación. Tengo entendido que varias gente está investigando el tema, pues están informando que no están los datos para que se puedan amparar. ¿En qué sentido? Es obligación de esta autoridad, recordemos que está descentralizada, se la mandaron al estado de Aguascalientes en su totalidad, para que ellos puedan informar por qué están ocultando esta información cuando antes era pública. Mucha gente tomaba datos del INEGI para hacer censos económicos o estudios de mercado. Claro. Si ya no está, pues sería importantísimo que nos expliquen por qué están quitando estos datos que son básicos. Ahora bien, ¿cómo vamos a comparar si vamos bien o vamos mal? Solamente a través de los censos económicos. No, a mí me parece esto, Óscar, delicadísimo que el INEGI no te dé datos económicos. Es obligación darlos, ¿eh? Eso es obligatorio. Es que si no, ¿para qué existe el organismo? Es función constitucional. Si no está, pues la van a tener que desaparecer. Aquí lo que pasa es que yo creo que la gente no se había dado cuenta que no están dando los datos hasta que los investigadores dijeron pues que ya no estaban. Pero ahí es motivo de amparo, sin problemas. Ahora, quien busca los datos, si no los encuentra, ¿se puede amparar? Claro, se puede amparar, sí, se puede amparar sin problemas. Valga. Que haga una consulta ahí nada más, que el día que le notifiquen y que a través de tus redes que te lo digan, yo les hago con todo gusto el amparo, eso. Es un amparo inmediato, porque es obligación constitucional de dar la información. Pues claro, para eso si no, ¿para qué existe? Para eso están. Bueno, no sé si ustedes sabían eso del INEGI, pero les informo que el INEGI desde el 1 de diciembre del año 2018, primer día de la administración de Andrés Manuel López Obrador, alguien decidió, o algún organismo, o el gobernante, no sabemos, que el INEGI ya no iba a dar datos económicos. Y eso no está bien. Eso es un foco rojo. Por otro lado, prisión preventiva. A ver, la semana pasada, Óscar Valdés, se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar el catálogo de delitos. Así es. ¿Qué quedó bien? ¿Qué quedó mal? Mira, la gente tiene que tener primero qué es la prisión preventiva oficiosa, porque mucha gente no la entiende. Recordemos que había dos tipos de sistemas, el que teníamos anteriormente, que se llama mixto inquisitorio, así se le llama, por ser casi de la Inquisición, porque era fusilen después averiguan, y después se dijo que no, que se iba a ser un sistema adversarial oral, en donde se iba a privilegiar prácticamente la reparación del daño. Y para esto ya no iba a ser necesario que te metieran en prisión por muchas cosas, porque era injusto, y bueno, pues de esta manera se iba a prevalecer prácticamente que quedaras en libertad si cometes algún ilícito hasta que no te lo demostraran, alegando la presunción de inocencia. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuál fue el problema? El problema es que para la idiosincrasia del mexicano, el primer esquema aquí burdo y grave fue en la época pasada de Mancera, en donde el 85% de la gente que salió de prisión regresó a delinquir. ¿Cuánto? El 85%. A ver, ¿escuchamos bien lo que estás diciendo? Sí, eso es un de los que gravísimo. se fueron a prisión preventiva. El 85% que salieron delinquieron 2 veces en 30 días. Entonces, bueno, pero ya ves que con esto de la moral y que la mamá los va a poner en orden. Pues el problema es que este esquema en la Ciudad de México no funcionó. No, pues no. Entonces, prácticamente, ¿qué pasaba? Pues el robo lo estabas dejando en libertad, salían bajo fianza, y entonces se comprobó que de las personas que estaban saliendo, delinquían el 85% decían que salían.
Y entonces, en lugar de estar contenidos en prisión, pues los teníamos contenidos en la ciudadanía. Por eso se incrementó tanto el delito de robo y los asaltos a mando armado en la Ciudad de México. También se incrementaron los delitos dolosos que hay, ¿no?, que los ocultaron en las cifras. A partir de todo esto, entonces se toma la decisión de que la prisión preventiva oficiosa, recordemos que hay delitos que se siguen de parte y hay delitos que son de oficio, estos son que son delicados. Y entonces en este caso se incrementan casi más de la mitad del texto constitucional del artículo 19, se incrementa para delitos, en este caso de prisión preventiva oficiosa. Unos nuevos muy novedosos, pero también muy delicados, que no están especificados, como en la corrupción. Adiós a los abogados que iban a ver a los jueces para ver sus asuntos, porque el juez ya los puede denunciar. Ah, o sea que ese juez, ándale, a ver, Entonces, ese abogado que realmente no litigaba, sino nada más agarraba billetazos al juez, y que iba y que alegaba, el Ministerio Público ya valió sorbete. Adiós, o de momento que le digan, porque lo van a poder acusar. Claro, actos de corrupción. ¿Y tú crees que el juez lo acuse? Yo creo que sí, yo creo que sí. A final de cuentas, recordemos una cosa muy importante. Cuando yo te comentaba el pasado de la Suprema Corte, el presidente de la Corte, ya ves que ya destituyeron a jueces y a magistrados, o sea, ahora sí van en serio. Van a sacar se echó Saldívar a 2 magistrados. Ahí te va el dato. Se van a ir más o menos 146 jueces y 86 magistrados que están acusados en el Consejo de la Judicatura y que la Corte había parado las sanciones, comprobadas, ¿eh? Esto es la punta del iceberg, para que tengas una idea más o menos. Porque esas sanciones ya estaban hechas ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Más o menos, son 86 magistrados. 86 magistrados. Y son 146 jueces los que están acusados del Consejo de la Judicatura Federal, en donde ellos habían hecho las sanciones, pero la Corte siempre las paraba. ¿Por qué? Porque los que manejan el Consejo de la Judicatura era la Suprema Corte y siempre los ministros protegían a jueces y protegen a magistrados. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? De nada servía que diera las sanciones del Consejo de la Judicatura si la Corte las paraba. Estos son datos reales que están en el Consejo de la Judicatura. Ahora ya empezaron a soltar las sanciones, ya la Corte no los va a defender, pues ¿qué va a pasar? Pues los van a sacar. Órale. Y acusados de corrupción comprobados, ¿eh? Y esa es la punta del iceberg. Esa es la punta del iceberg, los que acabas de ver, pues, el caso de los Queen, de los de Veracruz, de Saldívar y de los Porquis. Y de los Porquis, o sea, a final de cuentas. Que el juez dio mal. Sí, la sentencia, o sea, notoria ineptitud. Esto ya se abrió y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora sí van a empezar a sancionarlos. Oye, pero entonces, a ver, aquí lo que tú estás diciendo, Oscar, es corrupción no se castigaba. No, para nada. ¿Estamos? No. Entonces. No existía ni siquiera. No existía. Como ya existe, entonces ahora cuidado con el que es corrupto. Claro. Cuidado con los empresarios, ¿eh? Yo siempre lo he dicho en tu programa. Van por los empresarios. ¿Por qué? Porque los políticos. ¿Cuáles empresarios? Los empresarios que han hecho negocios con el gobierno los van a revisar. Literal. Los están revisando ya. Los empresarios que tengan negocios con el gobierno los van a empezar a revisar. ¿Por qué? Porque los que facturaron, los que vendieron, los que alteraron son los empresarios. Obviamente con el contubernio del gobierno. Pero ya con esto los van a empezar a revisar. Siempre te lo he comentado. Van por los empresarios. Sí, siempre me lo has dicho. Literal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la cadena dicen, a ver, el político tuvo que contar a un empresario para que lavara el dinero. Para que sea la simulación. Si no, ¿cómo sacan el dinero? Siempre, sí. Entonces, o fue directamente con el narco. Directamente. Pero aquí lo que va a pasar con los empresarios, que también con las empresas, van a empezar a revisar las empresas. Por eso te das cuenta que... Pero ¿cómo te atoras a un empresario? Perdón mi palabra y pregunta es bien muy... simple. ¿Por dónde? ¿Por los impuestos o por dónde? Bueno, para el Capone con los impuestos, pero te va a ser bien claro. Al momento que ellos ya tienen detectadas, por ejemplo, en el caso del huachicol de las empresas estas, es bien simple. Es cuánto le compraste a Pemex y cuánto no le compraste y cuánto vendiste. Y si de ahí, de ese remanente que no tienes comprobado, pues entiende que estás hablando de que tienes otro tipo de material pues que no era lícito. En el caso de las empresas es bien simple. Recordemos que lo que ya está hecho ahorita con el gobierno son las adquisiciones y los sobreprecios en lo que se vendieron. La empresa que participó en las adquisiciones y en los sobreprecios puede ser acusada de corrupción y enriquecimiento ilícito, que ya va aparejada. Mira, rápidamente te voy a decir cómo quedó el texto. A ver, por favor. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, o sea que ya es, aunque no se la pidas, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, que esto ya estaba, homicidio doloso, ya estaba, se incrementa feminicidio, eso no estaba,
Violación, secuestro, trata de personas ya estaba. Se incrementa robo de casa, habitación, uso de programas sociales con fines electorales es nuevo, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y delitos por medios violentos con armas y explosivos. Ándale. Esto es lo que se incrementa. Ajá. Entonces, con esto mucha gente ya da por terminado el sistema adversarial porque al final de cuentas se privilegiaba la reparación del daño. Como ya te diste cuenta que la gente no reparaba el daño, pues entonces otra vez regresa a un sistema inquisitorio para poder pedir que se castigue a la gente con prisión preventiva. Y entonces ya no van a poder salir, ya no hay fianza. En ninguno de estos delitos Ya no hay hay fianza. fianza. No, ya no te puedes ir con fianza. Ya no. O sea, si yo te detengo a ti, empresario, porque te encontré corrupción en el tema de los impuestos, Ahí mismo. al bote, Sí. directito, Literal. y pregunta, Literal. abogado, pregunta Óscar Valdés, ¿y si ese empresario es inocente? Pues y sí, entonces está en contra del sistema y porque me caes gordo me voy sobre ti. mira, se daba mucho esto anteriormente en la Procuraduría de que te seguían las órdenes de aprehensión. Había un dicho que te decía que una orden de aprehensión y un vaso de agua no se le niega a nadie. ¿Se entiende que con este nuevo sistema? Era para evitar eso, literal. Pues ahora con esto pues no se va a evitar, o sea, simplemente te van a detener. Entonces mucha Entonces, gente se preguntan, oye, ¿y entonces para qué el sistema adversarial que costó tantos millones en capacitación y en hacer salas hermosas y al final de cuentas quedamos exactamente en lo mismo? Quedamos en que la gente se va a quedar en prisión hasta que demuestre su inocencia, cuando era al revés con el sistema adversarial y se hizo prácticamente para que prevaleciera primero que nada la presunción de inocencia. Pues bueno, con todo esto que ya está en la Constitución, pues no se va a poder. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a defender en el proceso, pero se va a quedar en prisión. Estamos entendiendo entonces lo siguiente. Está muy bien castigar la corrupción. Claro. Eso, bueno, evidentemente no hay ni pero que ponerle. La forma, eso es lo que va a estar medio canijo. Sí, porque ahora, ¿qué va a pasar? Anteriormente acusabas a una persona Y entraba a un y proceso. estaba un proceso, ahora ya entra a prisión Y ya luego averiguas. y ya después averiguas. Exacto. Eso como- lo hicieron, ¿por qué? Porque te comento Fíjate. que las cosas como estaban, se estaba yendo la gente en libertad. ¿Cuál es el problema? La falta de capacitación de los ministerios públicos y de los fiscales. O de los abogados que llegaban, O llegaban y agarraban a arreglaban el billetazos, asunto. arreglaban el asunto, y entonces el fulano o la fulana salía por la puerta grande. Ahora, bueno, nunca entraba a la ¿no? cárcel, Los básicamente. despachos grandes también se deben de cuidar porque ya están las investigaciones sobre los despachos más grandes, ¿eh? No te digo nombres, pero ya van también. ¿Por qué? Porque mucha corrupción se daba por los despachos que no litigaban. Llegaban y negociaban todo con el procurador y se ponen de acuerdo con el procurador. Literal. Y entonces no pasaba absolutamente nada. Te recuerdo el caso de Minera México, donde ya por poquito los iban a exonerar, pensando que iba a llegar el maestro Batis y no llegó el maestro Batis. Y llegó Hertz y pues ahí se cayó el negocio, ¿no? Literal. Pero ya lo tenían arreglado con la gente que el maestro Batis, en comillas, iba a poner en el asunto. Cuando llega Hertz, pues se les desapareció el diablo. Ya no se pudo. Entonces, este tipo de cosas van a empezar, y yo siempre les he dicho a mis amigos, van sobre los abogados. O sea, pónganse las pilas los abogados, porque al final de cuentas, ¿qué es? Cuando tú tratas de hablar con un juez o un magistrado y no tienes el asunto o llegas a insinuarle algo, automáticamente el juez pues te va a acusar. Un acto de corrupción, un cohecho, un tráfico de influencias, es corrupción. Me parece perfecto. De verdad, no puedo encontrar que haya una medida necesaria en México como que los corruptos se vayan a la cárcel. El tema que me preocupa es que frente a un gobierno autoritario, si tú eres una piedra en mi camino y andas más allá de mi destino, Pues vas a llorar y llorar, porque entonces te voy a acusar de lo que sea. Te voy a a ver. acusar de corrupto, de pederasta, de la madre. No me importa los cargos que sean. Como tú no puedes defenderte y te vas a ir directo a la cárcel, esa parte el sí problema es que foco rojo. eso la gente nunca entendió por qué las fiscalías deben ser autónomas. Por esto que están haciendo ahora. ¿Por qué? Porque automáticamente por encargo la ley vuelve a ser exactamente la misma. Y únicamente cambiaron las siglas, o sea, siguen siendo dependientes del presidente de la República. Por eso lo importante de las fiscalías autónomas independientes, porque si haces esta reforma con un fiscal autónomo, todos le entramos. Claro,
Pero pues si tú querías es que la fiscalía tenía que haber sido para ti. el problema es que la gente lo que nunca entendió, porque no quisieron prácticamente la gente, fue ponerse las pilas y pedir que fueran los fiscales autónomos, que no los mandara el presidente, porque Claro. mientras el presidente de la República te mande, eres su empleado, punto. A ver, es como quitar a los famosos el fuero. ¿Estamos? Sí. Está bien, ok, pero ¿para qué sirve el fuero? Para que si tú no estás de acuerdo conmigo, yo no te pueda acusar Claro. de lo que sea y te desbanque. Claro. Y diga, ya no tienes fuero. Entonces, si tú no votas por la ley que yo quiera, entonces yo te mando a Ahora, Calacas. ¿cuál fue el problema? El problema, recordemos que el fuero, y la figura acusación del fuero se da para los diputados, y esto se da prácticamente por Belisario Domínguez, cuando le cortan las manos y lo dejan desangar con la lengua en el Senado de la República, de la famosa libres por la palabra libre. De ahí venía el fuero. El problema es que muchos gobernadores y senadores, diputados abusaron Claro. y se metieron en esa figura jurídica para que no les causaran daño. Claro. Y entonces por gustos pagan pecadores. Pecadores. Ahora cualquiera que no tenga fuero, Lo van sobre a todo, pasar. lo van a pasar por la báscula. claro. Y pues, oiga, soy inocente. No me diga. Hasta que lo demuestre. Pues por lo pronto te vas al bote. Y sobre todo si es alguien que no le caiga bien ¿Sí? al mero petatero. Entonces ya empresarios, magistrados, Lo que sea. jueces, abogados, periodistas, vamos a pasar por la báscula Sí. porque pues alégale. Pues no. Tus datos, mi querido Oscar Valdés, para OscarValdez.mx, ahí me encuentras en mis redes sociales. próximo. Es que no nos dan 12 minutos, media hora próximo lunes, ¿no? Ok, Por adelante. favor.